10 años después, la historia sigue girando. Gira la historia, va en línea recta. Presenta a los mismos actores de siempre, algo más cascoteados, es cierto. Por ejemplo, Facundo Fernández Rinaldi. No, ¿cómo más cascoteado? Bueno, ¿Qué me está diciendo? Inexorablemente el paso del tiempo va dejando esa huella, ¿no? Sí. 10 años después. 10 años después, le voy a ser preciso. En el caso de esta columna, 7 años después. 7 años después de haber salido al aire, pero 10 años después de haber comenzado con este espacio. Exactamente. Y ya que estamos así para introducirnos rápido, podríamos decir, ya que usted mencionaba de presenta, ¿por qué no en un año tan particular decir que presenta esta columna o auspició, o mejor dicho, hace posible a esta columna, como a muchas de las cosas que suceden en este programa, la radio pública, la educación pública y la ciencia pública, que tiene que ver por lo menos con mi formación y con lo que ha habilitado que pueda contarle, comunicar, compartir, divulgar con la gente. Así que en un año donde esa defensa está a flor de piel, vale decirlo. Sí, por cierto, no llegamos a mayo. No lo sé. Muy bien. 7 años atrás, ¿qué aparecía Mire, en este espacio? Con algunas reformas, aprovechando que estamos revisitando el tema, yo le contaba 7 años atrás. Educación pública, reforma. Sí. Bueno, pero no. No. ¿Qué podríamos hablar? Porque hablamos de la reforma alguna vez. No, yo le contaba que en la mañana del 15 de octubre de 1917, un vehículo militar gris salió de la prisión de Saint-Lazare en el centro de París. En él, vehículo gris. Exactamente, acompañada por 2 monjas y su abogada, iba una mujer holandesa de 41 años con un abrigo largo y un amplio sombrero. Una década antes, esa mujer tenía las capitales de Europa rendidas a sus pies. Una década antes, 1907. Aproximadamente, o siquiera hasta 1914... Fue una legendaria femme fatale, ya que vamos a utilizar el idioma, ¿no? Lo venimos usando. Sí, me refería al francés. Saint-Lazare, femme fatale. Fue conocida por sus bailes exóticos y entre sus amantes había ministros, empresarios y generales. Pero antes del final está todo lo que viene antes. Sí. El inicio, el desarrollo. Así que ya volveremos a este 1917 y a este 15 de octubre, pero vamos para atrás, exactamente. Margareta Gertruida Celle, holandesa. Sí, más conocida. Neerlandesa, diríamos hoy. Claro. Países bajenses. Bajezas. Bajezas, bueno, no. Bajas pasiones, bajos instintos. Pero en realidad esta mujer fue más conocida por su nombre artístico, Mata Hari, que ha tenido además mucha presencia en la ficción, si se quiere. Ha sido identificada durante más de un siglo como la mujer fatal por excelencia. Pasa que yo le decía en castellano, por ahí no se da, en francés y no se dan cuenta. Yo decía femme fatal. ¿Qué entendemos por mujer fatal? Bueno, puede ser una mujer que uno cae rendido a sus pies por sus encantos, variados sean esos encantos, o puede ser que te mata. Quizás en este caso la sospecha fue más de lo segundo. Sí, que según se mire también sería otro encanto. Exactamente, sobre todo en la época. Bueno, esta bailarina neerlandesa, como usted bien decía, tuvo quizás unos inicios bastante desgraciados y más difíciles de lo que se figura después eclipsó y nos ha llegado. Casada con un hombre que la maltrataba, se hizo pasar por una princesa, bueno, se convirtió en la bailarina y en la cortesana de la élite europea, pero lo cierto es que hay que agregarle algunas cositas que tanto no se conocen. Por ejemplo, nació el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden, Países Bajos, leonina creo que es, en el seno de una familia medianamente acomodada, al menos lo suficiente para enviarla a estudiar a una escuela privada de magisterio, algo que señalaba en su época cierta distinción. ¿Qué fue el comentario al pasar de la astrología? Y recordando gente que nos ha acompañado. Leonina, ajá.
Entrada en la adolescencia, su belleza empezó a generarle problemas. En realidad, más que a ella, esto tiene que ver con... Su belleza empezó a generarle problemas. Sí, tiene que ver con el patriarcado en sí. O sea, ella no era la culpable de esto, sino de cómo está estructurada la sociedad y esos bajos instintos. Porque el director de la escuela comenzó, si se quiere, a la que iba a hostigarla. Y aunque no está claro si ella llegó a involucrarse o si fue víctima de acoso, el resultado fue que su padrino y tutor decidió sacarla de la institución. Cumplidos los 18 años, sin haber terminado sus estudios, ella respondió, Margareta, a un curioso anuncio del periódico, porque Rudolf MacLeod, un capitán del ejército de las Indias Orientales neerlandesas, hoy Indonesia, 20 años mayor que ella, decía que buscaba una esposa. En realidad parece que el anuncio fue publicado por un amigo del capitán para gastarle una broma, pero lo cierto es que Margareta respondió... Que es una suerte de aviso clasificado, busco esposa. Exactamente. Y Margareta fue y tras una entrevista se prometieron y comprometieron y se casaron a los pocos meses y se trasladaron a vivir a la isla de Java. Estamos hablando de 18 años. Sí. Sí, está bien que la época eran otros los... Quizás lo que se consideraba adolescencia, adultez, pero estamos hablando de una persona joven. Sin embargo, no fue un matrimonio feliz. Y sí, obvio. MacLeod cayó en el alcoholismo, empezó a maltratar a su esposa. Y lo cierto es que no era un personaje muy querido, MacLeod, más bien antipático. Y esto llevó a que, por ejemplo, un miembro de su servicio doméstico intentara envenenarlo. Lo que finalmente no sucedió, pero sí logró la muerte de su hijo de 2 años, Norman. Es decir, que no murió el esposo antipático por este intento de envenenamiento, pero sí un pequeño. Daños colaterales. ¿Qué le parece? La pareja regresó en Europa en 1902, se separaron a los pocos años y a Margareta le quedaba el apoyo de la otra hija, que no había fallecido Jan, pero durante una visita a MacLeod, esta le negó la posibilidad de la madre tener contacto con su hija. Y ahí, bueno, va a empezar toda una vida, porque al perder, digamos, también el matrimonio en una sociedad que sin estar casada y que un divorcio te expulsaba social, cultural, económicamente, tuvo que cambiar y adaptarse Margareta. Desde su regreso a Europa tuvo que sobrevivir por su cuenta y creó el personaje que se convertiría en su alia, Mata Hari, que en malayo significa ojo del día en referencia al sol. Ojo del día. Ojo del día, exactamente. Durante los años que había vivido en Indonesia había adquirido un conocimiento superficial, hay que decirlo, de la cultura local, pero bastante convincente como para que el público europeo creyese que era una representante de aquella cultura, ¿no? Esto sobre todo porque la cultura europea desconocía la cultura de Indonesia, claro, en gran parte, eso servía mucho. Así se inventó una historia personal según la cual era una princesa de Java que había sido iniciada en las danzas sacras del hinduismo, y aunque estas danzas sacras del hinduismo poco tenían que ver con lo que hacía ella, las danzas que iba a practicar, esto hizo que nadie se molestase en averiguar si era fidedigno lo que decía, sino más bien la observaban. Instalada en París, empezó a trabajar en circos, protagonizó un ascenso enorme que le permitió dar el salto a las salas de espectáculos y a las fiestas privadas, convirtiéndose en la bailarina más famosa y cotizada de la capital francesa. Su atuendo se hizo cada vez más revelador y, aunque se publicitaba como bailarina exótica, muchos creen que habría sido más exacto decir que era una bailarina erótica, ¿no? Y por eso revelaba cada vez más. Exactamente. Mientras bailaba se iba despojando de las escasas telas que llevaba hasta quedar casi al desnudo, excepto por un peto enjollado. Un peto. ¿Peto? Sí, es un tipo como de cobertura, ¿no? Lleno de joyas, porque era lo único que se negaba a retirarse. Algunos cronistas de la época decían que tenía cierto pudor, pero sobre todo no por mostrar, sino porque por el tamaño de lo que no quería mostrar. Dadas los patrones de belleza del momento, que era asociado a mujeres más... La exuberancia. Exactamente. Y ahí no había demasiado.
Es lo que consideraba ella, es lo que hicieron algunos cronistas, yo no me voy a meter. No, por supuesto. Pero ustedes, si nos están escuchando, pueden buscar fotos, que está lleno de fotos de Mata Hari. También, sin duda, su fama fue reforzada por su principesca biografía ficticia, lo que permitió ganarse la vida y relacionarse con la élite, convirtiéndose en amante de personajes ricos. Pero, obviamente, el gran problema de su vida era que su ex marido se negaba a devolverla a su hija, puesto que a los ojos de la sociedad era una mujer lujuriosa y no disponía de los apoyos legales para ir contra un capitán del ejército colonial. Además, a los pocos años empezaron a surgir imitadoras más jóvenes y atrevidas que ella, por lo que aceptó también trabajos como modelo erótica, posando cada vez más desnudas. Sacándose el peto. No, sabe que no era algo que hacía, o se lo sacaba, pero nunca mostraba esa parte. Margareta se acercaba a los 40 años y su fortuna tal vez habría podido durar un poco más, y su trabajo, pero 1914 estalla The Great War, la Gran Guerra, la Gran Guerra, etcétera. Todavía no se sabía que iba a haber una Segunda Guerra Mundial. Por eso no se le llamaba Primera. Exactamente, miren qué bicho que eran. Y muchos de sus amantes militares que fueron movilizados con ella y de los cuales había dependido su éxito económico, ahora estaban en la guerra. Claro, tenían otros menesteres en que ocuparse. Exactamente, algo así como la guerra. En ese contexto, ambos bandos involucrados en la guerra le ofrecieron aprovechar su fama para actuar como espía, seduciendo oficiales enemigos, ya que como ciudadana de un país neutral, Holanda, Países Bajos, como usted le quiera decir, se podía mover libremente por Europa. Los primeros en contactarla fueron los alemanes y más tarde los franceses. Y al parecer no informó a los franceses de la oferta previa de los alemanes, lo que más tarde le volvería en su contra. Una doble agente. Exactamente, ha pasado así como la espía más sensual, la femme fatale y la doble agente. Algo de lo que vamos a poner en entredicho. Georges Ladoux, jefe del Deuxième Bureau, el servicio de inteligencia francés, se enteró de dichos contactos y sospechó que fuese, como usted bien dice, un agente doble, por lo que la hizo arrestar y la acusó de espionaje. Como se supo años más tarde, Mata Hari no fue la espía fatal cuya leyenda ha trascendido, sobre todo creada por unos y otros bandos. Las pocas informaciones que reveló eran casi todos simples chusmeríos, historias picantes acerca de la vida íntima de algunos oficiales, y los escasos datos que realmente interesaban a la inteligencia militar eran anticuados y probablemente sacados de los periódicos de los países neutrales, no sujetos a la censura de la guerra que sí existía en el resto de los países. Además, ella siempre sostuvo que no había dado a los alemanes ninguna información de valor, a pesar de que la oferta que le hicieron, algo que el propio gobierno alemán después también dijo que la versión de Mata Hari era cierta, que por lo que le habría considerado una traición a Francia, el país de adopción. Es decir, que casi todo lo que se le acusó o parece que se encontraba en los medios o no era relevante. Y esto, hasta al parecer, después fue de alguna manera oficializado por los alemanes. Es decir, y la verdad lo que decía Mata Hari... O sea, la contrataron para que diera información de primera mano, pero la sacaba de los diarios. Exactamente. De ahí, para muchos, la famosa frase que pronunció durante su juicio, en la que habría dicho: una ramera, sí, pero una traidora, nunca. Respecto a los detalles completos del interrogatorio por parte de quien estuvo a cargo, el procurador Pierre Bouchardon, habían estado vetados hasta no hace muchos años por los historiadores. Se sabía, sin embargo, que en el 16, después de una breve estancia en Londres, donde ella fue interrogada por el servicio secreto británico, Mata Hari volvió a Francia vía España. En Madrid se hizo conocida de Arnold von Kahl, el agregado militar alemán, y la historia posterior dice que esto fue en cumplimiento de un acuerdo previo con la inteligencia francesa, con la que se había comprometido a usar contactos alemanes para ayudar a los aliados. Pero fue el telegrama de von Kahl el que la llevó a la ruina. En él, el oficial da a sus jefes en Berlín los detalles de una tal agente H21, da direcciones, detalles bancarios e incluso el nombre de la fiel sirvienta de Mata Hari, y nadie que lo leyera entonces tendría duda que H21 sería Mata Hari. El telegrama, interceptado por la inteligencia francesa, está ahora visible en una
exhibición en Leeuwarden, en el lugar donde ella nació, y más bien la traducción oficial del telegrama, es decir, no el original. Y para muchos ahí está la trampa. Según algunos historiadores, el episodio completo del telegrama es sospechoso. Los franceses argumentan, hacía tiempo que habían descifrado el código con el que fue escrito el mensaje, los alemanes lo sabían, que habían descifrado este código los franceses, y aún así von Hall envió el telegrama. Sí. Entonces, en otras palabras, querían que los franceses lo leyeran para muchos. Así que, según esta teoría, fueron los alemanes los que llevaron a los franceses a arrestar y ejecutar a su propia gente. Pero hay otra teoría. ¿Por qué hay una sola traducción en los archivos? ¿Dónde está el telegrama original? Sí. ¿Pudieron ¿Dónde ser está? los propios franceses los que inventaron el documento para culpar a Mata Hari? Eso les daría un espía y la opinión pública estaba satisfecha. ¿Por qué? Porque lo cierto es que a Francia no le había ido bien en la guerra y estaba teniendo sucesivos fracasos y necesitaba un chivo expiatorio. O sea, alemanes y franceses les convenía liquidar a Mata Hari. Ambas teorías tenían una víctima convincente, porque tantos como una parte como otra creyeron que era necesario sacarla del medio, y eso hicieron, como usted tan hábilmente se ha dado cuenta, siempre tuvo habilidades para el espionaje. Mata Hari insistió en su interrogatorio en que ella solo quería obtener el dinero y escapar, dada su situación económica, y dijo que su lealtad estaba con los aliados y que lo había demostrado cuando prometió ayudar a la inteligencia francesa siendo agente doble. Pero las evidencias contra ella estaban para algunos claras. Al amanecer, volviendo al punto inicial, Sí. del 15 de octubre de 1917, Mata Hari fue asesinada por un pelotón de fusilamiento al que, según escribió la prensa americana, afrontó vestida de amazona y al que le lanzó un beso de despedida. No se dispone, a diferencia del resto de su vida, de ninguna foto de estos últimos momentos, así que no se puede afirmar que este relato no fuera más que parte de esa leyenda, así como que fue una princesa de Java y que sabía de la cultura. Algo que terminó de escribirse después, una especie de epílogo literario para acrecentar esta figura intrépida, osada, vaya a saber por parte de quién. Y fue ¿no? ejecutada por agente doble. Por agente doble y por traición. Por haber sido responsable de asesinar, según se creía, como por sus informaciones a muchos soldados franceses. Se llegó a hablar de 50.000. Algunos reportes dicen que se negó a vendarse los ojos. El comandante dio la señal, se oyó el sonido del disparo y Mata Hari se desplomó. Un oficial se acercó además con un revólver y lanzó un disparo en la cabeza. Después de la ejecución, nadie reclamó el cuerpo de Mata Hari. Fue entregado a la Escuela de Medicina de París, donde se usó en clases de disección. Su cabeza se preservó en el Museo de Anatomía, pero durante un inventario hace unos 20 años se reportó que había desaparecido. Se presume que fue robada. Y se ignora por quién. Se ignora por quién e incluso dónde está. ¿Cuántos intereses distintos puede despertar un mismo cuerpo, no? Da científicos hacia el final, lascivos en el intertanto. Y el caso de ser el cuerpo del delito para las acusaciones convincentes de dos personas de dos bandos, que uno en un momento, el de los aliados y el de los franceses, había fracasado en diferentes frentes, aunque después va a formar parte de aquellos que triunfaron, sobre todo gracias a cómo cambia el rumbo la Primera Guerra, ¿no? Y los otros, el fracaso total. ¿Y hoy qué se puede decir? ¿Que fue efectivamente agente doble? Mire, casi luego que se empezaron a revelar muchos documentos, gran parte de historiadores de uno y otro bando sostienen esto que decíamos, que no fue la agente doble que fue construida, y más bien un chivo expiatorio, que además tenía en este sistema otra vez tan patriarcal y una sociedad con rezagos de la época victoriana y del conservadurismo, encontró su presa justa porque era una mujer divorciada y que se había dedicado su vida a otros menesteres. Pero, por ejemplo, bueno, qué interesante lo que dijo. Sí. Poniéndose en el lugar de un general alemán o francés, por ejemplo, y tiene un encuentro amoroso con Mata Hari, ¿le comentaría los secretos estratégicos de la guerra? Bueno, esto es lo que Mata Hari sostiene. Dice, no. Claro. Justamente lo que llegó a contar es datos íntimos, por si servían, localizaciones.
pero al parecer hasta los propios alemanes dicen, fíjense franceses lo que está revelando, lean los diarios holandeses. Mira, están ahí. Matajari, ya que estamos acá en este entuerto amoroso, le voy a comentar que nosotros tenemos previsto hacer tal cosa y tal Claro, otra. pero no le comente a los franceses, por si acaso. Por favor. No, justo, ¿cómo le voy a comentar? Mientras anotaba. Confío en su palabra. ¿Por qué anota todo lo que digo? ¿Cómo cerramos este espacio? Le comentaba fuera de aire que me costó mucho encontrar. En realidad hay música de películas, de novela, pero, por ejemplo, Roque Narvaja, ¿se acuerda de Roque, menta y limón, pero no la tengo asociada a Matajari. Menta y limón, No, canela y carbón. tuvo un tema que creo que ya tiene unos 20 años, que se llamó Matajari. Así que, si les parece... nos enteramos. Nunca hubiera imaginado que esto iba a terminar con Roque Narvaja, pero... Yo tampoco. De hecho, la verdad quería la voz de una mujer. Quise entrarles por diferentes lados, pero bueno, sorprendámonos, ya que estamos revisitando. La otra vez escuchamos música de alguna serie. Bueno, hoy las cosas cambian. Adelante, Roque. Gracias, Facundes. Chau, chau.